Rugido del dragón relámpago. Pasaría mucho tiempo antes de que me preguntara sobre la misteriosa voz en la Cámara de los Secretos. Los acontecimientos que han ocurrido han sido tan impredecibles que todavía no puedo creer que hayan sucedido. La disputa entre Voldemort y yo no fue nada comparada con la llegada de la anarquía global. A veces desearía que las cosas fueran más sencillas. Capítulo 12. Formación. Había pasado un mes desde mi enfrentamiento con la profesora McGonagall. Tras calmarse mi ira, me disculpé con la severa bruja y le expliqué por qué no podía perder ni un segundo en clases que no me ayudarían a sobrevivir a las próximas batallas. La anciana me perdonó, diciendo que lo entendía, pero que estaba muy preocupada por mí, lo que me hizo sentir culpable. Le prometí que estudiaría los libros. Eso la tranquilizó. En cuanto a mis detenciones con el profesor Dumbledore, bueno. ¿Por dónde empezar? Eran brutales. Recordaba el primero perfectamente. Cambio de escena, flashback. Recorrí los pasillos de la escuela en silencio. El profesor Dumbledore me había dicho que fuera al pasillo del 5º piso, con mi capa de invisibilidad puesta. ¿Por qué tanto secretismo?, te preguntarás. Bueno, como seguramente podrás recordar, el Ministerio de Magia colocó a la profesora Umbridge en Hogwarts para un propósito específico, y ese no era ocupar el maldito puesto de defensa contra las artes oscuras. Oh, no. En cambio, estaba allí para socavar la autoridad del director y asegurarse de que la nueva generación de estudiantes no aprendiera hechizos defensivos ni ofensivos. Por su propio bien, claro. Por supuesto, la siguiente pregunta es ¿por qué? En resumen, el ministerio nos tenía miedo. Le tenía miedo a Dumbledore, pensando que estaba reclutando a los estudiantes. ¿De verdad creían que estaba formando un ejército? ¿Acaso es una ilusión? Solo sentí indignación y desprecio por eso. El ministerio era una guarida de políticos corruptos, controlados por quien tuviera más oro. Actualmente, era la familia Malfoy la que dirigía el ministerio. El mismo ministerio que nos negaba la educación. El mismo ministerio que se negaba a reconocer el regreso de Lord Voldemort. El mismo ministerio que presionaba a el profeta para que publicara mentiras sobre el director y sobre mí con el fin de desacreditarnos. Hablando del director, allí estaba, de pie en el pasillo vacío, con aspecto sereno. Me acerqué a él, tan silencioso como las sombras que nos rodeaban. Hola, Harry, dijo cuando me acerqué, antes de entrar en un aula cercana. Lo seguí. ¿Cómo lo haces? ¿Se supone que soy invisible?, pregunté, y cerré la puerta antes de quitarme la capa de invisibilidad y dejarla en un escritorio cercano. Un mago no revela sus secretos, Harry, dijo Dumbledore con misterio. Agitó su varita hacia la puerta, y ésta se cerró, antes de quedar envuelta en un campo brillante, probablemente para contener el sonido. Al menos, no tan fácilmente. Buena observación, profesor, quiero decir, Albus. Me corregí, mirando el aula vacía, preguntándome qué me iba a enseñar exactamente Dumbledore. El director volvió a agitar su varita, y todos los pupitres volaron a un lado del aula, formando filas ordenadas. Me saltaré las bromas, por así decirlo, Harry, dijo, yendo directo al grano. No estoy muy seguro de cuánto has avanzado en el camino de la magia, comenzó Dumbledore, caminando hacia un lado de la habitación y haciéndome señas para que me pusiera al otro lado. Entonces, nos batiremos a duelo. Como no sé del todo qué tipo de poderes posees, esta es la mejor manera de evaluar tu poder de combate actual. Yo, pelearé con Dumbledore. Me quedé de pie, cauteloso, al otro lado de la habitación, invocando a Mirallo. Este respondió con un rugido que me cubrió el cuerpo de pies a cabeza. Mi percepción del mundo que me rodeaba se quintuplicó. Fue un espectáculo impresionante. Dumbledore simplemente me observaba con calma, sin hacer ningún movimiento para atacar. Ni siquiera había sacado su varita. ¿No me toma en serio? Se arrepentiría. Me abalancé sobre el hombre, decidido a acabar con esto lo antes posible. Abrió los ojos de par en par al ver mi velocidad. Casi lo alcanzaba, cuando resbalé con algo y pasé junto al director, ahora divertido. Se hizo a un lado y me empujó con una fuerza conmocionante que emanó de su varita. Acabé cayendo de bruces. Presta atención a tus alrededores, Harry, le advirtió el anciano, con cierta decepción. Estudié el lugar donde me había resbalado, notando la escarcha derretida. ¿Cuándo demonios tuvo tiempo de conjurar hielo? Ni siquiera lo vi. Miré al anciano con admiración antes de volver a abalanzarme sobre él, esta vez atento a cualquier cosa que pudiera lanzarme. Logré esquivar algunos proyectiles laterales y tuve que esquivar algunos hechizos que Dumbledore me lanzó.
La puntería fue certera, pero gracias a mi mayor percepción, logré esquivar los hechizos bien colocados. A juzgar por los colores de los rayos, supuse que se trataba de una serie de aturdidores. El anciano prosiguió transformando algunos escritorios cercanos en lobos y ordenándoles que atacaran. Los lobos me rodearon, gruñendo amenazadoramente, antes de abalanzarse sobre mí. Gracias a mis sentidos agudizados, esquivé con facilidad las mordeduras y los zarpazos, contraatacando con golpes en las zonas vitales de los lobos. En cuanto abatí al último lobo, no perdí tiempo y me abalancé sobre el director, quien pareció sorprendido por la rápida respuesta. Me acerqué lo suficiente y le di una patada al viejo mago. La patada impactó en un escudo que había armado a toda prisa, que resistió el daño fácilmente. Intenté golpearlo varias veces, sin éxito. Bueno, si no puedes atravesarlo con fuerza bruta. Filo. Se oyó un fuerte chillido cuando acerqué mi mano, cubierta de rayos, a la barrera. Resistió la inmensa tensión de mi taladro giratorio por unos instantes, antes de romperse como un cristal. Intenté seguir, pero me quedé paralizado por el Petrificus Totalus del director. Ese fue el final de la pelea. El profesor Dumbledore me miró con calma mientras lanzaba el hechizo. ¿Qué tal lo hice? Pregunté con curiosidad, sacudiéndome la rigidez que me había causado esa maldición. Fue un espectáculo impresionante, muchacho, dijo Dumbledore con ojos brillantes. Entiendo por qué has elegido aprovechar el elemento del rayo. Parece aumentar tu fuerza y velocidad, y reducir tu tiempo de reacción increíblemente. ¿Lo descubrió solo por pelear conmigo una vez? ¿Cómo? Como si leyera mi mente, Dumbledore respondió. Simplemente observé tus reacciones ante mis lobos transfigurados, explicó el anciano mago. Eras plenamente consciente de los movimientos de los lobos, e incluso lograste golpear con precisión sus puntos vitales. Esto demuestra una percepción sensorial asombrosa. Si tuviera que evaluar tu nivel, diría que estabas al nivel de un auror novato solo con tu magia de rayos. ¿En serio? Bueno, eso me dio un poco de energía, ¿no? Por supuesto, había una debilidad evidente, comentó Dumbledore con ligereza. Sin embargo, estoy seguro de que ya lo sabes. Sí. He estado trabajando sobre todo en ataques de corto alcance, admití tímidamente, rascándome la nuca. Cambio de escena, flashback final. Durante el resto de ese castigo, y también los siguientes, Dumbledore me hizo disparar objetos a distancia con mi magia de cazadragones relámpago. Al oírme referirme a ello así, se quedó pensativo, como si recordara algo de hace mucho tiempo. Cuando le pregunté al respecto, me contó que en la historia antigua existían dragones de diferentes tipos elementales. Se mencionan dragones de hielo en la cordillera del Himalaya. Dragones de agua que viven en el océano. Dragones de relámpago en los cielos. Y, por supuesto, los dragones de fuego que aún perduran. La revelación me dejó francamente asombrado. Creía haber aprendido algo de un anime. Algo que no era real. Me pregunté si esa era la única razón por la que había sobrevivido al intentar comer electricidad. ¿Y si elegía algo que no estuviera basado en cosas del mundo real? Me pregunté si moriría si intentaba algo que no fuera mi magia de cazador de dragones. Me di cuenta de que tuve suerte. Es curioso cómo funcionaba eso a veces. Así que, como dije, pasé un mes entrenándome en el uso de mi magia. Además de lanzar rayos por todas partes, también estaba trabajando en aumentar la cantidad de rayos que podía lanzar simultáneamente. Hasta ahora, había logrado disparar a 3 objetivos simultáneamente con una mano. Descubrí que un rayo por dedo facilitaba considerablemente el proceso. Además, me pareció genial. Podría señalar a alguien y freírlo. Anda ya sabes de qué hablo. Además de eso, el director me hizo recorrer una carrera de obstáculos de su propia creación. Tuve que saltar a través de aros, escalar torres, arrastrarme bajo escombros, todo mientras esquivaba proyectiles que me atacaban al azar. Cuando logré terminar eso, tuve que hacer simulacros de combate con él. La mayoría de las veces con algún tipo de desventaja. En uno, me obligó a usar solo mi varita. En otro, me prohibió el uso de magia externa. Seguí esquivando sus crecientes cadenas de hechizos lo mejor que pude. Huelga decir que cada sesión de entrenamiento era larga y agotadora. En cuanto llegaba a los dormitorios, me dormía en la cama casi al instante, debido al cansancio y las lesiones sufridas. Pero los resultados hablaron por sí solos. En ese solo mes, siento que he aprendido casi tanto, si no más, que todo el tiempo que he dedicado a estudiar magia durante los últimos 4 años. Por consejo de Dumbledore, aprendí a comprimir mi aura de relámpago para que se mantuviera compacta dentro de mi cuerpo.
Además de las obvias ventajas de sigilo, casi todos los efectos de mis habilidades se duplicaron en respuesta. Mi velocidad de reacción, fuerza, todas duplicaron su poder. El director estaba muy sorprendido por el increíble progreso, diciendo que a los magos les tomaba varios años progresar tanto. Cuando me lo informó, me encogí de hombros sin comprometerme. Siempre supe que era diferente a los demás. Antes me molestaba mucho en el ayuno. Siempre quise ser normal, ¿sabes? Ser una cara más entre la multitud. Mi mentalidad cambió desde entonces. Me di cuenta de que ser normal nunca iba a suceder. Siempre iba a ser poderoso. Siempre iba a ser famoso. El niño que vivió, el heredero de Slytherin, el campeón del torneo de los 3 magos, el mentiroso inestable buscador de atención, lo que fuera. No me sorprendería que empezaran a llamarme el elegido una vez que Voldemort saliera a la luz. El progreso en mi entrenamiento lo demostraba. Tenía 15 años y mi poder de combate, según la evaluación que Dumbledore hizo de mis habilidades, no ha hecho más que aumentar desde entonces. Estaba en la lechucería, leyendo la última misiva de Sirius. Venía en un paquete mediano. Decidí leer la carta antes de abrirla. Querido Dodgson, te agradezco el generoso regalo que no mencionaré, pero que atesoraré de muchas maneras obscenas. Todavía me siento un poco loco, pero salir a comer pizza me ha ayudado. Sin mencionar las incontables horas que he pasado en tu computadora. Un invento maravilloso. Qué lástima que no hayamos inventado algo así. En fin, me va bien por aquí. Me he tomado la libertad de jugar a estos juegos, y debo admitir que es divertidísimo, a pesar de los niños ruidosos y llorones. El simple hecho de tener la oportunidad de matarlos hizo que la experiencia valiera la pena. Uno de ellos recibió una nalgada de su madre durante la sesión. Todos oímos cada sonido. Me dio pena por el niño, pero, sinceramente, se lo merecía. En fin, seguro que has estado un poco nervioso sin tus aparatos, no tienes ni idea, Sirius. Así que le pedí un favor a Arthur. Equipó tu reproductor de música con la runa mágica aislante, y me tomé la libertad de enviártelo. Dejé de leer en ese momento, antes de abrir el paquete con entusiasmo, revelando mi fiel MP3, además de suficientes pilas para un año entero. Volví a leer la carta y me sentí divertido por lo que escribió. Supongo que ya abriste la caja, como el pequeño curioso que eres. Ya la hemos probado a fondo en un entorno mágico. Funciona a la perfección, aunque tu gusto musical es bastante extraño. De todos modos, disfruta la música. Pussyfucker 69, ¿lo estoy haciendo bien? Me quedé mirando el último fragmento un rato, antes de partirme de risa. ¡Qué rico! No puedo creer que usara ese nombre. Escribí una respuesta bastante larga, agradeciéndole su increíble regalo. Admití que me había sentido ansiosa por mi entrenamiento constante y la desaprobación de ciertas personas a mi alrededor. Mencioné vagamente cómo estaba mejorando mucho en mi entrenamiento, antes de contarle mi progreso con el sexo opuesto, que no era mucho. Una vez terminada, le até la carta a Edwige, quien frotó su cabeza contra la mía con cariño antes de salir volando. Inmediatamente, le puse una batería al reproductor de MP3 y me puse los auriculares. La sensación familiar pareció disipar mi tensión al instante. Le di al play y empezó a sonar en medio de una canción que conocía bastante bien. Mi ejército viene de lo más profundo debajo de mi alma, debajo de mi piel. Mientras tú terminas, yo estoy a punto de comenzar. Mi fuerza es el dolor y nunca me rendiré. Era una canción que había sacado de algún lado. Surgió hace unos años, sin mención del artista, y fue una gran música de batalla. Después de unos días de buscar al artista en línea sin pistas, decidí que no valía la pena el esfuerzo y simplemente disfruté la canción en sí. Cerré la tapa del paquete antes de dirigirme a los dormitorios, recitando la letra en voz baja y bailando al ritmo. Fue una sensación fantástica volver a tener música de fondo. Caminé por los pasillos de la escuela con una sonrisa y un paso alegre. La gente me miraba con extrañeza, como si nunca hubieran visto a alguien con auriculares. Bueno, la mayoría no. Pobres personas. Doblé una esquina y pasé junto a Daphne, quien también me miró con curiosidad. Le guiñé un ojo con picardía, ignorando el rubor que subía por mis mejillas, y por las suyas, antes de continuar mi camino hacia la sala común. Intenté pasar rápidamente junto a Ron y Hermione, que estaban discutiendo y estaban demasiado ocupados gritándose como para notar mi presencia. Durante las últimas semanas, Hermione se había esforzado mucho por demostrar que lamentaba su comportamiento. Los primeros días, ignoré sus intentos por puro despecho, pero no me atreví a seguir alejándola.
Al tercer día, le dije que la perdonaría si hacía algunas cosas por mí. Luego empecé a enumerar tareas imposibles, una tras otra. Fue en la quinta tarea cuando notó mi sonrisa mal disimulada y me dio un puñetazo en el hombro, antes de abrazarme inmediatamente después. Las cosas volvieron a la normalidad, o tan cerca de la normalidad como se puede llegar a ella en mi vida. Llegué a las escaleras que conducían a mi dormitorio, pero me detuvieron. Me giré y vi a Hermione. Harry, ¿qué es esto? Empezó, pero se detuvo al ver mis auriculares. Sonreí antes de ponérmelos en el cuello. La música la oía quien estuviera lo suficientemente cerca. Era una versión dubstep de una famosa canción de piratas. Malditos piratas. Salió de los auriculares, antes de que la canción perdiera el bajo. Mi padre perruno me los envió hoy mismo. El señor Weasley me los equipó para que funcionen en entornos mágicos. Respondí a su pregunta con una sonrisa. Dios mío, es un paraíso. Extrañaba a mis bebés. Le enseñé el paquete lleno de pilas. Ahora puedo hacer esto todo el año. ¿No es genial? Sí, su voz se fue apagando, probablemente pensando en toda la teoría detrás de que esto funcionara. Me daba igual, y estaba feliz de tener mi música de vuelta. Era un gran alivio para el estrés. Hermione se quitó de encima la curiosidad. En fin, me preguntaba, se mordió el labio. ¿Qué? Pregunté. Escúpelo. ¿Puedes enseñarnos defensa? Preguntó rápidamente. Espera, ¿qué? ¿Quieres que te enseñe defensa? Empecé, señalándome a mí mismo y luego a ella. ¿Te has vuelto loco después de tanto estudiar? Ella pareció un poco molesta por la puya, pero asintió firmemente ante la pregunta anterior como respuesta. He preguntado por ahí, explicó. Y parece que a muchos estudiantes les gustaría aprender defensa con un buen profesor. ¿Y ese profesor de verdad soy yo? Pregunté casi con incredulidad. Bueno, sí, admitió tímidamente. Eres el mejor en defensa, así que eres el mejor enseñándonos. Aunque disfruto que me llamen el mejor, arrugué la nariz con altivez, haciéndola negar con la cabeza divertida. Hay una diferencia entre ser bueno en una materia y ser bueno enseñándola. Mira a Snape. Neville casi siempre está llorando. Está bien, el insulto a los métodos de enseñanza de Snape fue un poco estúpido, considerando que había sido más amable conmigo últimamente. Pero bueno, si funcionaba, ¿por qué arreglarlo? Sin embargo, eres la persona más capaz que conocemos, replicó Hermione. Te has enfrentado al basilisco, a las acromántulas, a las criaturas del lago negro y a más. Sin mencionar a mismísimo Voldemort. Y a tu asombrosa habilidad. Insinuó mi magia de cazador de dragones relámpago. Y ella ni siquiera sabía que Dumbledore me estaba entrenando durante esas detenciones. Bueno, cuando lo dices así, mi voz se fue apagando. Ella lo interpretó como una señal de aprobación. Está bien. Les diré a todos que aceptaste. Hermione parecía mareada. ¿Cuánta gente sabe de esto? Pregunté con curiosidad. Oh, ¿solo unos pocos? Entonces, ¿unos 5 o 6? Pregunté. Hizo una mueca, probablemente pensando que me molestaría. Entonces no a 5 ni a 6, creí. ¿A toda la escuela? No creo que pueda enseñar a cientos, por muy capaz que me creas. Cielos, no. Dijo automáticamente, al darse cuenta de que no estaba molesta. Unos 25, más o menos. ¿Ya le preguntaste a Daphne? ¿Daphne? ¿Te refieres a Daphne Greengrass? Parecía un poco confundida. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Repliqué. También estaba pensando en invitar a Draco, dije con indiferencia. ¿Quieres invitar a Draco? ¿En serio? Hermione me miró con extrañeza. En realidad no, negué con una sonrisa. ¿Pero tú solo? Sí, era una broma. Rayos. La expresión de exasperación en el rostro de Hermione valió la pena. Aún así, quiero invitar a Daphne. Está bien, supongo. Hermione se mordió el labio, pensativa. Siempre fue bastante callada. De acuerdo. Supongo que Malfoy ya habló suficiente por los demás juntos, bromeé, y nos reímos un rato antes de irme a dormir. 12 pulgadas de pergamino para entregar la semana que viene, sobre las distintas variedades de antídotos contra venenos, dijo Snape al final de nuestra clase de pociones dobles, pensando en el terrible intento de Ron de preparar una solución fortalecedora. Preferiría no castigar a los ineptos que obviamente no se esfuerzan. Se burló de Ron, que se estaba poniendo colorado y se vio obligado a sentarse en otro lugar. Esta vez, sin embargo, era Tracey Davis quien estaba sentada a mi lado. Ron se enfureció ante el insulto, mientras que Snape simplemente pareció divertido ante la humillación del pelirrojo.
Las distintas variedades de antídotos contra el veneno, repetí, anotando. G. Eso es una aliteración. Diversas variedades de veneno. Y también suena un poco a serpiente. En efecto. Hermione miró preocupada a Ron, que parecía querer darle una paliza a Snape. Apuesto a que se pasará el resto del día llorando por esto, dije al fijarme en su mirada. Por favor. Me miró con condescendencia. El resto de la semana, mejor. Traseire sopló ante la broma, antes de intentar ocultar el sonido vergonzoso, luciendo mortificada. Bien hecho, bromeé, y miré a la chica de pelo castaño rojizo con diversión, antes de ir a entregar una muestra de mi poción. Snape la miró de reojo y asintió. Creo que era su forma de decirme, buen trabajo. Regresé a mi puesto, antes de empacar todo, ponerme los auriculares en el cuello e ignorar la mirada asesina de Tracey. Fue como si hubiera cometido el mayor pecado. Claro que, si alguien se burlara de algo que me incomodara, probablemente me enojaría igual, o incluso más. Le dije un lo siento con poco entusiasmo, antes de agarrar mi mochila y seguir a Daphne, que había salido de la clase. La encontré afuera, mirando fijamente una pared cercana sin ningún motivo en particular. Probablemente estaba esperando a que Tracey terminara. Hola, Daphne. Capté su atención. Se giró, su cabello girando con ella. Se veía muy guapa. Hola, Potter. Me dedicó una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarte en algo? Ah, bueno, me quedé en silencio, sin saber cómo empezar. Hermione ha estado hablando con varias personas y las ha convencido de que se reúnan conmigo este próximo fin de semana en Hogsmeade para que podamos hablar sobre aprender defensa. Ya veo, dijo, con un tono algo decepcionado. ¿Y estás aquí para invitarme? ¿Invitarte a qué? Tracey había salido de la clase y me miraba con recelo. Seguía tan alterada por su fuerte y poco femenino bufido. Uf. Nos vemos el próximo fin de semana de Hogsmeade, repetí, mirando a Tracey. Para hablar sobre cómo aprender defensa, y no sobre la basura que nos ha estado dando Umbridge. Me volví hacia Daphne. ¿Interesado? Puede ser. Parecía estar pensándolo. ¿Eso es todo? No exactamente, dije, y ella me miró con curiosidad. Bueno, me preguntaba, ¿irías a Hogsmeade conmigo? Intenté ignorar el calor en mis mejillas. Ahí lo tienes, Potter. Muéstrales cómo se hace. ¿Cómo cita? Preguntó, mientras Tracey intentaba no quedarse boquiabierta. Sí. No respondió por un rato. Lo interpreté como una negativa. Me desanimé. Bueno, si no quieres, no pasa nada, yo. No, no. Me interrumpió, con cara de aturdimiento. Sí. Simplemente no me lo esperaba, eso es todo. ¿Entonces eso es un sí? Pregunté, intentando no parecer esperanzado, pero fracasando estrepitosamente. Malditos sean los sentimientos. Sí, Potter. Iré contigo. Le dedicó una sonrisa radiante antes de alejarse, seguida por su amiga Tracey, en un silencio estupefacto. Puntaje.